la diferencia entre un migrante, como nosotros, migrantes calificados, bueno, pues es que es Ujú, mi caso personal, ujú, pues yo todavía tengo la posibilidad de regresar a mi país cuando quiera, ujú, y puedo hacer mi vida allá. Pero ujú, los que llegaron aquí como refugiados no tienen esa alternativa, no pueden regresar a su país porque serían objeto de ujú, la misma persecución y de la misma riesgo hasta de morir. ujú, Por lo tanto, llegan aquí y se entregan completamente. Aquí tienen que rehacer su vida, aquí tienen que desarrollar, incrementar, generar su patrimonio, y aquí ujú, van a crecer sus hijos y sus nietos. ujú, Entonces, ujú, en contraste contra lo que los que satanizan a los refugiados dicen, es que están viviendo del presupuesto, están viviendo del welfare australiano. ujú, Sí, pero eso es al principio. Al principio, mientras ujú, logran engancharse, logran poner pie en tierra. Y después empiezan a ser uno de los migrantes más productivos ujú. que tiene Australia. Hola, mi nombre es Becky y te doy la bienvenida a tu canal Vidas Maestras. Y si eres nuevo en el programa, te invito a que te suscribas, porque cada semana saco contenido para recordarte que tú eres una obra maestra. Comencemos. En este nuevo episodio de Conversaciones Virtuales tengo el enorme placer de conversar con Luis Arriola. Luis es originario de México y desde hace 10 años vive aquí en Australia con su familia. Es médico veterinario e ingeniero civil y actualmente trabaja en AMES Australia, una empresa que se dedica a ayudar a refugiados y migrantes recién llegados para establecerse aquí en Australia. Luis tiene una amplia gama de calificaciones y de habilidades. Por ejemplo, en estos momentos se encuentra realizando una actualización del certificado 4 en entrenamiento y evaluación. También tiene un diplomado en administración de negocios y un diplomado en servicio comunitario. Entre otros de sus roles se encuentra ser el tesorero de la Asociación Australiana de Horticultura Terapéutica y también ha sido merecedor del premio multicultural del gobernador por su servicio comunitario. Su motor es vivir una vida tranquila y seguir estudiando y aprendiendo. Y su meta es tener para él y para su familia una vida cómoda en donde sus hijos y nietos sigan adelante y realicen todos sus sueños. Y en esta conversación, Luis nos enseña a votar y romper todos los estereotipos que nosotros tenemos de los refugiados. Te invito a que te quedes con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Luis. Bienvenido a Vidas Maestras. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Gracias, me encuentro muy bien, afortunadamente. Estamos en invierno, un poco con frío, pero aparte de eso, todo perfecto. Te doy las gracias por tu tiempo ahora, porque eh, nos vas a comentar de un tema que ahorita es súper relevante y yo personalmente no conozco mucho y cuando estaba hablando contigo, tú me comenzaste a compartir, ¿verdad?, de qué se trata y me encantaría que nos compartiera ahora sobre ese tema y más que todo el enfoque, como tú mencionabas, es romper estereotipos, ¿verdad? Estereotipos del tema. Eh, Así, Tú sí, así es. mencionas, ¿sí? Sí, así es, efectivamente, hay estereotipos que se han creado con el tiempo. Estamos hablando en el contexto de Australia. Eh, yo llevo 10 años viviendo en Australia y Ujú, prácticamente recién llegué, empecé a trabajar con refugiados. ujú, Y, y bueno, y yo te decía que es un estereotipo y esto básicamente porque el tema de los refugiados ha sido una presa política entre los dos ok, partidos que ujú, existen aquí en Australia. sí, Los liberales que los satanizan y no los quieren, y los laboristas que se conduelen de ellos y les quieren abrir las puertas, ujú, ujú, por un lado. Ahora, los liberales no necesariamente están mal en su posición. ujú, Básicamente, el problema surge ujú, en cómo se pide ujú, asilo
en Australia. Básicamente, dos maneras en las que un refugiado puede pedir asilo en Australia. Vamos a empezar por el contexto universal que soporta este reclamo. La ley internacional, la ley, básicamente la ley de los derechos humanos, le reconoce a las personas que son desplazadas de su país natal por alguna circunstancia la posibilidad de pedir asilo en otro país. Y este país que los recibe, los recibe, bueno, así como te decía yo, la primera etapa es buscan asilo. Entonces, la primera etapa es que las personas buscan asilo en un país diferente en el que vivieron. El país que los recibe, al tener una persona que pide asilo, para ese país, esa persona que pide asilo, es, una vez que reconoce su reclamo, es un refugiado. Y el siguiente paso del refugiado, el refugiado es una persona que sus reclamos están siendo analizados y todavía no estamos seguros si le vamos a dar asentamiento en el país o no. Una vez que quedan dilucidado su reclamo y se considera que su reclamo es justo, se le da se les dan visas humanitarias en las que ya tienen todos los recursos, todos los derechos que podría tener un residente permanente australiano. Bueno, entonces, te decía yo, para llegar a este punto, a Australia en esta parte del planeta es un lugar muy atractivo para la gente para venir. ¿Por qué? Pues porque somos un país de primer mundo en el contexto asiático y el nivel de vida es mejor, el ingreso es mejor, las condiciones de salud y de vivienda son mejores y la gente que viene desplazada de su lugar de origen vienen desplazada por diversas razones. Básicamente pueden ser desplazados económicos, que es el país tiene una hambruna, tiene una baja en su condición económica. Un ejemplo que podemos hacer a este respecto es Venezuela. Las condiciones económicas de Venezuela no permiten que la gente sobreviva en Venezuela. ¿Y qué hacen los venezolanos? Salen de su país y buscan dónde poder continuar viviendo. Esos son desplazados económicos. También hay refugiados por persecución. Y la persecución que se le da a los refugiados puede ser por su punto de vista, por su religión, por su punto de vista político, por sus inclinaciones sexuales o por su grupo étnico, básicamente. Si cualquier persona que es perseguida en su país de origen por estas características y sale huyendo, tiene, según la ley internacional, la posibilidad de pedir albergue o asilo en algún otro país. Y bueno, básicamente esa es la razón por la cual hay refugiados que vienen a Australia. Ahora, los refugiados que vienen a Australia Australia tiene muy claro cómo va a dar permiso a los refugiados para que lleguen al país. Australia prefiere que le pidan desde fuera del país la posibilidad de reconocer a esa persona como refugiado y que le den ya en el país una visa de protección. Pero hay gente que viene al país y ya en el país pide asilo. Estas personas pueden venir por avión o pueden venir, como se sabe, ha sucedido en Australia, y esto ha sucedido por casi 15 años. Venían en una lanchita, llegaban de cualquier parte del mundo, llegaban a Indonesia y ahí rentaban o pagaban por una lanchita y con esa lanchita se aventuraban al mar. Estos se llaman, en Australia, a este tipo de inmigrantes se les etiquetó como unlawful maritime arrival. Quiere decir, migrantes o arribos ilegales vía marítima. ¿Por qué ilegales? Porque Australia prefiere que el proceso de petición de asilo se haga offshore,
o sea, en el otro país, y después que considera Australia todas las condiciones, entonces le cede o le concede o no le concede asilo. Este procedimiento de venirse al país y ya dentro del país pedir refugio está sancionado por la ley internacional. De hecho, la ley internacional dice, tú llegas a un país y le pides a ese país que te dé refugio. Pero desde el punto de vista australiano, ese procedimiento no se vale. Australia prefiere que le pidan desde lejitos si les van a dar refugio, y Australia decide a quién le da entrada y a quién no le da entrada. De la otra manera, como ves, casi le están haciendo manita de puerco a Australia. Le dicen, ¿sabes qué? Ya estoy aquí y quiero que me dé refugio. Y le generan un problema, porque Australia, por la seguridad de sus ciudadanos, tiene que ver que esta persona que acaba de llegar y que quise que es refugiado, es una persona que tiene un reclamo legítimo, no es una persona que hizo una maldituría en su país y lo persigue la ley con razón. O sea, asesinó a alguien allá y efectivamente es perseguido en su país, pero es perseguido porque cometió un delito. Porque cometió un delito, sí, sí, sí. Diferentes escenarios, ¿verdad? Y me gusta que comienzas a hablar de este primer grupo, los refugiados que son considerados ilegales. Aparte de un país como Venezuela, ¿cuáles son los otros países de donde se reciben refugiados principalmente ilegales? Bueno, ilegales no son de Venezuela. Okay. Los venezolanos y los latinoamericanos, dada la distancia que hay desde América a Australia, tienen que irse por la vía Legal. offshore, que es pedir primero permiso y después venir. Okay, Los sí, sí. que son considerados arribos marítimos ilegales son básicamente las personas de Medio Oriente y del sur y sureste de Asia, Okay. que se desplazan durante años a veces desde su país hasta llegar a las costas de Indonesia. Y de las costas de Indonesia rentan o pagan por una lancha, y esa lancha se aventura al mar hace unos 15 años con la esperanza de que un barco australiano los encontrara en medio del mar, y viendo que la lancha no estaba en condiciones de navegar en el mar, los rescatara. Y una vez en la lancha australiana, ellos decían, queremos refugio. La razón por la cual los del Partido Liberal decían que esto no debiera ser, es porque en esta aventura al mar, como comprenderás, en lanchas que no estaban en condiciones de navegar en mar abierto, había mucha gente moría. Entonces, el punto de vista de los liberales es, a mí no se vengan en barco para acá, no arriesguen su vida. Pídanme permiso desde la costa y yo les doy la autorización, siempre y cuando a la hora de analizar su reclamo lo considere que es correcto y lícito de acuerdo a nuestros criterios. Okay. Y por ejemplo, cuando, eso que mencionas, ¿verdad? Que ellos venían, estaban en mar abierto, pedían que ser rescatados. ¿Todavía sigue ese proceso o ha cambiado ese proceso desde hace esos 15 años que dice que sucedía? Sí, mira, ha cambiado porque el gobierno liberal adoptó una posición fuerte y dijo, si me encuentro una lancha que venga y la encuentro en medio del mar, yo la regreso lo más cercano de las costas de Indonesia, y ahí se regresan ustedes a las costas de Indonesia. Pero no voy a permitir que aborden mi barco y me pidan refugio. Entonces no les daba oportunidad, los regresaba. Esto desalentó este procedimiento y efectivamente ha reducido ese proceso de migración. Entonces ahora los que llegan tienen que llegar a Australia, a la costa australiana, para que el gobierno
acepte y les haga este proceso. Tú dijiste que se hace un proceso que la Sí, Ley Internacional de Refugiados dice. ¿Es ahí cuando efectivamente. sucede ese proceso? Mira, ya las lanchas ya no se les deja, ya no se les permite llegar a las costas Ah, australianas. wow, ok. Ya no se les permite llegar a Christmas Island, que es Sí, sí. a veces llegaban, o a Ujú, la costa oeste de Western Australia. ujú, Ya la Marina Australiana los regresa y le dice, no se puede por esa vía. ujú, La otra vía que ujú, no es legal es que puede una persona venir con una visa de turista ujú, y quedarse más tiempo del que está autorizado su visa. ujú, Y se quedan, aquí se dice, sobreusan su visa, ujú, ujú, y entonces cuando se pasan del tiempo de la visa, ellos debían estar fuera ya del país, ujú, pero ellos piden ser reconocidos como refugiados, y entonces empieza el proceso que te había comentado originalmente. ujú, A estas ujú, personas se les detiene, se les manda a un campo de detención, ujú, y se les tiene ahí mientras un juez revisa su causa. ujú, Pero esta causa, en lo que la gente tiene la posibilidad de dar los argumentos y los documentos que fortalezcan su causa, ujú. pueden pasar, en el peor de los casos, hasta 7 años, Desde el dependiendo. momento que ponen la aplicación hasta que resuelven. Así es. ¿Y qué pasa en esos 7 años? Ah, ¿se quedan acá? ¿Cuáles Están son los detenidos. derechos que tienen? Pues están detenidos, prácticamente están en la cárcel. Ah, Así es. ujú. Y ahora con el otro grupo de los refugiados legales que tú mencionaste también un poco al inicio, Ujú. sobre que tienen que hacer esa aplicación desde sus países para que Así es. Australia lleve todo ese proceso de evaluación, que si son verdaderamente perseguidos, ya sea por alguna de las causas o más, más de una causa de las que tú mencionaste al inicio. ¿De Sí, dónde vienen esas personas? ¿De qué países? bueno, básicamente vienen de lo que es de lo que era Birmania o Burma, ¿Sí? de esa parte de Asia, Ujú, porque ahí el conflicto es un conflicto religioso. Los habitantes de ujú, Burma ujú, son principalmente budistas, ujú, y los budistas están atacando ujú, o diezmando a la ujú, población católica que vive en Burma. ujú, ujú, Esa es la manera en la que huyen los de Burma. ujú, En otros países de ujú, Asia, ujú, por decirte, más bien, de ahí ya, de Asia, básicamente ahorita son los únicos que están llegando. Déjame ver, aquí tengo unos números ujú, en los que podemos ver de dónde vienen los ujú, ujú. refugiados. Porque las persecuciones que mencionaste, que dices, persecuciones políticas, persecuciones religiosas, persecuciones sexuales, persecuciones am, económicas, Sí. esas Bueno, también, esas, ajá, desplazados económicos o perseguidos. desplazados económicos, esas son las mismas categorías para los dos grupos, ¿verdad? De refugiados. Sí, las Okay. causas Las son las causas son mismas. las mismas, ok. Ujú. Diferentes procesos, como tú mencionas. Así es. Mira, de Siria Ujú. eh, hay 6 millones 650 mil personas que buscan asilo. 6 De, millones. sí, exacto, de Siria. Porque Siria, el problema con Siria ahorita es que están entre dos Ujú, fuegos. Están entre los fuegos del partido gobernante, que es el partido Baas, que es un ujú, partido laico hasta cierto punto, pero ujú, islámico al fin. ujú, ujú, Y es un partido islámico que está representado por una de las minorías o mayorías ujú, de la religión islámica. ujú, Y estos están peleando contra ISIS ujú, o contra los que ellos llaman los rebeldes.
Finalmente, ahí hay una guerra. Hay una facción que está combatiendo al gobierno y otras personas que no están levantados en armas, están sufriendo la destrucción de sus casas porque los combates se dan donde sea. Wow. Entonces, están sufriendo la destrucción de sus casas, la destrucción de su modo de vida, en el sentido de que, bueno, yo trabajaba en una oficina, pero ahora mi oficina fue bombardeada y ya no tengo dónde trabajar. O trabajaba en la universidad y en la universidad está siendo objeto de fuegos cruzados, entonces ya no puedo dar clases y ya no tengo modo de vida. Y entonces estas personas son las que escuchamos hace unos meses que se desplazaron hacia Europa, hacia las costas. Llegaron ahora sí que en lanchas o por barco a las costas de Grecia, a las costas de Italia y a las costas de los países de la Europa oriental. Y que ahorita están acomodados en Alemania, básicamente. Wow. Es el que me recibió. Me imagino que se van a Europa porque definitivamente queda más cerca que venirse a Australia. Por ejemplo, entre los países, ¿cuál es el país que más recibe refugiados alrededor del mundo? ¿Tienes información al respecto? Sí, tengo, y te sorprenderá. El país que más refugiados recibe alrededor del mundo son los Estados Unidos. Wow. Los Estados Unidos recibe un número de, a decir, los Estados Unidos reciben alrededor de 23,000 refugiados cada año. 23,000. ¿Y Australia? Australia, 17,000. Wow. Y entre ellos está Canadá. O sea, básicamente, el mayor número de refugiados lo recibe Estados Unidos, Australia y Canadá. Son bastantes personas, pero comparados con los millones solo de un país, por ejemplo, que mencionabas de Siria, que son 6 millones, más de 6 millones, es un porcentaje bastante bajo lo que se recibe, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Considera que entre los tres países estarían recibiendo, no sé, 17 más 22 serían 40 en números redondos, más 28 más, 70,000 personas de esos. Wow, sí, sí. 6 millones de desplazados. Fíjate que... Y obviamente no nada más. Me refería a que decía que no solamente de ahí vienen Exacto, los refugiados. Sí. Sí, no, es un tema que, no sé, tú que trabajas en el ambiente, obviamente con los refugiados, estás en contacto con las diferentes organizaciones, ¿cuál sería la mejor forma de saber más del tema para alguien que esté interesado y que desea apoyar tal vez de una u otra forma este grupo de personas? Bueno, pues ahora sí que la mejor forma, el organismo ideal para acercarse es el Consejo de Refugiados de Australia, el Refugee Council of Australia, que está constituido por alrededor de 200 organizaciones y 300 individuos que aportan recursos y esfuerzos para apoyar a los refugiados. Magnífico, magnífico. Y ya cuando una persona o una familia se encuentra aquí en Australia como refugiados legales, tú hablabas también sobre un proceso de integración. Si nos puedes contar un poco más al respecto de qué significa ese proceso de integración y cuáles las diferentes etapas que un refugiado o una familia como refugiada va a vivir aquí en Australia. Así es. Bueno, pues mira, el procedimiento, como te lo expliqué, es en su país de origen, salen por cualquiera de las razones que ya mencionamos. En un país extraño al de ellos, se acercan al organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados y le presentan una solicitud y le dicen, yo quiero que me reconozcan mi estado de refugiado y quiero ser reubicado. Las Naciones Unidas
trabajan con los países que reciben refugiados y les dicen, oye, tengo una lista de personas que que necesitan ser reacomodadas. ¿Cuántos puedes recibir tú? Y entonces dice, como ya comentamos, Estados Unidos dice, yo te recibo 30,000. Canadá dice, yo te recibo 28,000. Y Australia dice, yo te recibo 17,000. Y entonces agarra y de esa lista dice, bueno, a ver, estos 17,000 se van para Australia, estos 17,000 se van a Estados Unidos y estos se van a Canadá. De los sirios que estábamos comentando, uno de los países que más recibió sirios fue Canadá. Y lo recibió porque la comunidad vietnamita que llegó a Canadá llegaron como refugiados. Y al ver las condiciones que se estaban dando en Siria, ellos financiaron los viajes de los sirios a Canadá. ¡Wow! ¿En qué año fue eso? Recientemente, el año pasado. El año pasado. Se me erizó la piel, ¿sabes? Sí, Se me erizó sí. la piel porque, wow, qué Bueno, pero acto de bondad. esto lo menciono Ujú, porque ujú, para reforzar cuál es el proceso. El ujú, proceso es, una vez que presentan su reclamo, se les reubica y el país que lo recibe, obviamente, les empieza a dar todos los documentos que los hacen ser ciudadanos legales en el país donde están viviendo. ujú, Uno de los países que alega que tiene uno de los programas más generosos para recibir a los refugiados es Australia. ujú, Y el proceso, como te comentaba, es que los refugiados llegan por primera vez a Australia. ujú, Australia les proporciona un alojamiento temporal. ujú, Este alojamiento temporal puede durarles 4 semanas, 6 meses ujú, y, según las circunstancias, un poquito más. Pero ujú, básicamente, en esas 4 semanas o en esos 6 meses, los refugiados recién llegados se ujú, integran a los servicios sociales de Australia, se les ujú, inscribe en Medicare, se les inscribe ujú, en la escuela, se les ujú, inscribe en Centrelink ujú, y durante los primeros 18 meses hay ujú, una organización que los recibe y les apoya con todos estos detalles. Entre ujú, los servicios que se les da, te decía yo, llegan. ujú, Una vez que se enlistan en el Centerlink, se les ujú, da un apoyo económico ujú, mientras entran al mercado de trabajo. ujú, Se les da el alojamiento ujú, entre 4 semanas y 6 meses. ujú, Después de este periodo, o en ese periodo, ellos deben tener la capacidad de encontrar un alojamiento permanente en el mercado ujú. privado. Dígase que Wow. rentan casa en el mercado privado. Ujú, ujú, Al tiempo que están en el alojamiento temporal y en su alojamiento permanente, ujú, la organización les inscribe a los que son chicos en una escuela de recepción, ujú, donde tienen inglés intensivo para que puedan estar en condiciones de integrarse al flujo principal del sistema educativo. ujú, A los chicos que están entre los 18 y los 24 años, ujú, se les da la oportunidad de tener estudios de secundaria y se les inscribe a una escuela secundaria donde ujú, también existe un programa intensivo en inglés para ujú, que rápidamente se puedan integrar al flujo principal. ujú, ujú, Si son mayores de 24 o 25 años, digamos jóvenes entre 24 y 30 años, o a veces inclusive 18, porque ahí hay un traslape y ujú, todo depende mucho de la formación académica que traen los muchachos o de sus aspiraciones. Y entonces te comento que se les da la oportunidad de terminar su bachillerato si es que lo tenían trunco, se les ujú, da oportunidad de estudiar inglés de manera intensiva ujú, y en el plazo de 18 meses en el que estuvieron aquí, ya ellos ya deben estar en condiciones de incorporarse al flujo principal de educación. ujú, El siguiente grupo, ujú, entre los 24 y 30 o más años, ujú, se incorpora a un sistema que se llama Educación para Migrantes Adultos. ujú, Y en este sistema se les da
em, se les da lengua y matemáticas en inglés Ujú, y a veces se les incorpora, bueno, más bien ya que desarrollaron su literacy and numeracy ujú, en, ujú, en inglés a un nivel suficiente para comunicarse, ujú, entonces sus siguientes estudios los hacen con ese mismo apoyo, pero un componente vocacional. Quiere ujú, decir que después de esto se les enseña ya sea a trabajar en la construcción, bueno, vamos a pensar, sí, las opciones básicas o las opciones de ujú, entrada ujú, al ujú, mercado laboral básicamente son en la construcción como obreros, ujú, en la limpieza, la industria de la limpieza, ujú, en la industria del hospedaje como ujú, camaristas ujú, o en la industria del cuidado de los viejitos, ujú. del Age cuidado en care, general. ajá, cuidado Ajá. de adultos, mayor. Cuidado Ujú, de adultos, que pueden ser personas ujú, con discapacidades o personas ujú, adultas. ujú, ujú. Esa es la, digamos, la El opción vocacional que pathway, tienen. ajá, ajá. Ujú. Cuando mencionabas las diferentes opciones y todo, y me voy imaginando el, el proceso de la persona y me voy imaginando todos los cambios psicológicos, emocionales, físicos, porque se han movido de un lugar de su país de origen a un país extraño que los está recibiendo, ¿verdad? Pero igual es diferente. Tú que has trabajado con refugiados, ¿cuáles son los mayores retos que tú miras cuando ellos Ujú. llegan al país y están en ese proceso? Porque tú que lo has visto de primera mano, ¿cuál es el camino de ellos? Pues ¿Cuáles mira, son las dificultades? la principal barrera es el manejo del lenguaje, porque Ujú, estás hablando que estás recibiendo personas que hablaban uno de los dialectos asiáticos, ujú, que es el chin, que ujú, es, hay varios dialectos de chin en el caso de Birmania. ujú, En el caso del Medio Oriente, hay varios dialectos como el Dari, el Farsi, ujú, o el mismo, la misma lengua árabe, ujú, que son, como tú comprenderás, bueno, las lenguas asiáticas, la manera en que se escribe, la manera en que se expresan inclusive, ujú, y las palabras, ujú, son diferentes, obedecen a una cultura diferente, a una visión ujú, del mundo diferente. ujú, Lo mismo te puedo decir de los países del Medio Oriente, que tienen principalmente una ujú, formación islámica o ujú, musulmana, ujú, que implica una cosmovisión diferente del mundo. Y ujú, su lengua, como también recordarás, es diferente en los caracteres y en la manera de escribir. ujú, Entonces, imagínate el esfuerzo tan fuerte que tiene que hacer una persona, uno, ujú, para aprender un alfabeto nuevo, ujú. para aprender a escribir de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. Wow. Caracteres diferentes. Ujú, Y entender qué está diciendo es un esfuerzo muy importante que se le está pidiendo en un plazo muy corto, porque ujú. esto 18 tienen que hacer meses, sí. en 17 meses aproximadamente. Ujú, ujú. Lo otro Eh, que... Ah, sí, dale, dale. sí, bueno, te decía que también lo mismo sucede con los africanos, porque Ok. no terminamos de comentar cuáles son los grupos que vienen acá. Bueno, Ujú, básicamente de Asia, de Asia, del Medio Oriente, de ujú, África ujú, y también de América, de Latinoamérica. ujú, Y hubo un tiempo en que personas de Rusia y el Asia y la Europa Oriental también ujú, buscaban asilo, eran desplazados por distintas razones, básicamente en ese caso políticas. ujú, ujú. Sí, perfecto. La otra pregunta que se me viene a la mente es, tú mencionabas, por ejemplo, un refugiado que viene del Medio Oriente, por ejemplo, que dices que trabaja en la universidad, puede que sea catedrático, puede que sea o cualquier otro tipo de puesto que desarrolle profesionalmente. Cuando vienen acá a Australia, ellos
pueden integrarse a una área que sea de su especialidad o tienen que seguir, así como dijiste, trabajar en la construcción, trabajar en la limpieza? ¿Cuál es la historia de ellos? Ujú. Bueno, ahí el problema es que tanto dominan la lengua. Regresamos al inglés. Sí, sí. Ahí el Ujú. problema es que tanto domina la lengua inglesa. Ok. Si hablan buen inglés, efectivamente se integran rapidito al mercado de trabajo, al nivel en Ujú, el que están preparados, como ujú, catedráticos, como investigadores. ujú, Ahí no habría problema. El ujú, problema es cuando no tienen esa otra lengua. Y ujú, entonces es realmente frustrante que habiendo ujú. sido profesor de ciencia Sí. en tu país, no Ujú, puedes ser profesor de ciencia de aquí porque no te puedes comunicar en la lengua. ujú, Y entonces, ujú. ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer trabajo de Manuales. Ajá. camarista, trabajos manuales, trabajo de Ujú, camarista, ujú, hasta que después de unos años ujú, logras dominar la lengua ujú, y bueno, y muchas personas intentan recuperar ujú, su posición en el mercado laboral en aquello que ujú, antes dominaba. ujú. Para ti, ¿qué fue lo que te motivó a trabajar con los refugiados? ¿Fue algo que se dio o fue algo que tú buscaste? Porque es un área bien particular y con muchos retos. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a trabajar o con el grupo de refugiados? Pues mira, realmente se dio, se dio la oportunidad de trabajar como voluntario, apoyando a los refugiados que estaban arribando a Australia en el tiempo en que yo recién llegué a Australia, que Ujú, básicamente estamos hablando del grupo de los refugiados afganos del Medio Oriente. ujú, ujú. Ok. Y, y sí, se dio y empecé a entender el por qué estas personas, bueno, se desplazaban en América, de donde somos originarios. Ujú, No se da ujú, este fenómeno con estas consideraciones. O sea, sabemos que todos los latinos migramos hacia Estados Unidos, somos desplazados económicos, ujú, pero en Estados Unidos no se nos da el estatus de refugiados. ujú, Allá es otro el procedimiento, por eso es que esto no nos viene a la mente. ujú, ujú. Sí, Que dicho es, sea, sí. sí, que dicho sea de paso, Ujú, hay refugiados latinoamericanos que llegaron a Australia hace 30 o 40 años, básicamente ujú, de aquellos países que sufrieron dictaduras genocidas muy crueles, ¿no? Como la de ujú, Chile, la de Nicaragua y la de El Salvador. ujú, ujú. Sí, no, de hecho de eso me estaba acordando y esta plática contigo me ha ayudado a entender un poco el proceso que esas personas pasaron. Porque a veces yo he juzgado a las personas cuando a veces uno dice, ay, ¿por qué no ha hecho más cosas? O ¿por qué uno critica, o yo he criticado sin entender realmente este proceso y todo esos cambios que tienen que hacer las personas. Pero te agradezco por, por educarme, por educarme en este aspecto, porque eso hace que yo sea un poco más empática, un poco más comprensiva con las Ujú. personas y entender las historias por las que han pasado esas personas, que no han sido fáciles. Y ya Sí, me acordé de la pregunta que se me había olvidado. Y ya para finalizar, se gusta también de reforzar el mensaje sobre quitar estos estereotipos. Tú mm, mencionaste de que las personas que vienen como refugiados vienen con ganas de cambiar su vida también y que sí. como seres humanos aquí en esta sociedad van a dar lo mejor de sí también. ¿Cuál ha sido tu experiencia de historias que tú has visto donde se comprueba esa idea? Pues mira, efectivamente, la diferencia entre un migrante
como nosotros, migrantes calificados, bueno, pues es que es mi caso personal, Ujú, pues yo todavía tengo la posibilidad de regresar a mi país cuando quiera, ujú, y puedo hacer mi vida allá. Pero ujú, los que llegaron aquí como refugiados no tienen esa alternativa, no pueden regresar a su país porque serían objeto de ujú, la misma persecución y de la misma riesgo hasta de morir. ujú, Por lo tanto, llegan aquí y se entregan completamente. Aquí tienen que rehacer su vida, aquí tienen que desarrollar, incrementar, generar su patrimonio, y aquí ujú, van a crecer sus hijos y sus nietos. ujú, Entonces, ujú, en contraste contra lo que los que satanizan a los refugiados dicen, es que están viviendo del presupuesto, están viviendo del welfare australiano. ujú, Sí, pero eso es al principio. Al principio, mientras ujú, logran engancharse, logran poner pie en tierra. Y después ujú, empiezan a ser uno de los migrantes más productivos ujú, que tiene Australia. Y hay casos en todos, ¿no? ujú, Por ejemplo, puedo decirte que eh, hay personas muy exitosas, comerciantes muy exitosos que empezaron con una tienda pequeñita y ujú. ahorita son dueños de un supermercado de autoservicio. Wow. Obvio, después de años Ujú, de trabajo, no estamos hablando de 20 años de sí, trabajo. sí. Eh, pero a Ujú, ese grado es la posibilidad. Por otro lado, te puedo comentar, hay refugiados y puedo tocar base en refugiados chilenos, sí. que llegaron, los padres llegaron aquí Ujú, y desarrollaron su vida, y los ujú. hijos ahora son dueños de talleres mecánicos, son corredores en las pistas representando a Australia, Wow. y esto, bueno, en este caso particular fue transgeneracional, ¿no? Ujú, El ujú, padre vino, trabajó, generó el patrimonio, educó a sus hijos, y sus ujú, hijos aquí ya integrados al modo de vida australiano, ujú, compiten como australianos y representan a Australia. ujú. Qué gratificante de ser, ¿verdad? Para esos padres que tuvieron que pasar todos esos sacrificios, ver que han cambiado sus vidas y han ayudado a sus hijos también a cambiarlo, aunque sea un proceso doloroso, con el tiempo, con décadas, así como tú también mencionas, puede haber un resultado más esperanzador y con más Así, oportunidades. así es. Como mencionamos, este es un ejemplo de cómo una persona que llega aquí como refugiado Ujú, le es productivo al país. Digo, obviamente, en estos 20 años que esta persona generó el patrimonio para ser dueño de un supermercado, obviamente no se enriqueció, seguramente tuvo que pedir un préstamo ujú, y seguramente está pagando el préstamo, pero está generando empleo para más de una ujú, persona. ujú, Entonces, el ujú, impacto en la economía que tienen los refugiados es muy importante. Esta persona que te digo, chilena, es ujú, dueña de un taller. Entonces, está empleando más personas, está generando fuentes de trabajo. ujú, Y, y bueno, en contraste con el hecho de que las personas inician dependiendo del sistema del bienestar australiano, ujú, eh, la gente se queda, no ve la foto completa, no ve la imagen completa. Ve a esta persona a lo largo de 2 generaciones o a lo largo de una vida de trabajo, desde que llega hasta que ya está establecido, y ve qué riqueza ha generado y contribuido a este país que lo recibió. ujú. Excelente, excelente Luis, muchísimas gracias por tu conocimiento, por compartir con nosotros un tema que es un tanto desconocido, quizás, o Ujú. quizás solo para mí, no sé, y No, que ujú, sí, desafortunadamente es un tema desconocido por nosotros. En Australia, bueno, sí, las personas que llegaron del lado latinoamericano sí, sí. hace una generación, pues tuvieron otras condiciones y ahorita viven bien. Eso ni a sus hijos no este calvario a sus hijos no les pasa por la mente, Ujú, o a sus nietos no les pasa por la mente. ujú, Los otros latinoamericanos que llegamos entre estas dos olas de refugiados latinoamericanos, pues vinimos como migrantes calificados. ujú. Venimos en otro camino y en otras condiciones. Sí, 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 no, tienes razón, pero es importante
como comunidad latina, hispanoamericana, también conocer a nuestros hermanos para así apoyarnos mutuamente en lo que podamos también. Así es que, Luis, te agradezco profundamente, muchísimas gracias y esperamos que no sea bueno, es la primera vez, pero que no sea la última vez con nosotros para tocar otro tema de relevancia y seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias. Cómo no, con gusto.